Entonces, ahora, y es uno de los planteamientos que voy a hacer hoy, necesitamos seguir fortaleciendo la soberanía energética. ¿En qué? En gas y las fuentes renovables. Porque hoy importamos 75% del gas natural que consumimos. Entonces, seguir fortaleciendo petróleo, 1.8 millones de barriles diarios, no se trata de aumentar indefinidamente, que hay que hacer una explotación racional y además por el cambio climático. Gas, estamos estudiando todos los mecanismos, evidentemente, garantizando la soberanía y también las cuestiones ambientales. Y las fuentes renovables, porque el sol pues llega aquí, el viento está aquí, la geotermia está aquí. Pero la soberanía energética pues es fundamental para la soberanía nacional. Y además el sector energético pues sigue siendo una palanca del desarrollo. Nuevo día, nuevo aumento en el precio del petróleo. Hoy, jueves 19 de marzo, el barril de Brent volvió a dispararse por encima de los $100. Hace apenas unas horas rozó los 110 tras la denuncia iraní de nuevos ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra el yacimiento de gas de South Pars. Thank you, USA, diría aquel canciller polaco que celebró la voladura del Nord Stream como si sabotear infraestructura energética fuera una hazaña civilizatoria. Conviene medir la magnitud del desastre. Antes de los bombardeos sobre Irán, el Brent rondaba los $72. La semana pasada alcanzó los 119. Desde entonces no ha vuelto a bajar de los 100. Y esto no es una abstracción para traders o analistas financieros. Son cifras que se traducen en gasolina más cara, electricidad más cara, transporte más caro, alimentos más caros, fertilizantes más caros, servicios más caros. Es decir, inflación global, inflación importante a los bolsillos de millones de personas que no bombardearon a nadie, no decidieron ninguna guerra y aún así van a pagarla. Como venimos explicando en este programa, el estrecho de Hormuz no es un detalle geográfico, es una arteria estratégica del capitalismo mundial. Por ahí circulaba alrededor de una quinta parte del comercio marítimo global de petróleo, además de volúmenes clave de gas natural licuado y fertilizantes. El cierre iraní en respuesta a la agresión militar ha provocado un shock para el que ni Trump, ni sus asesores, ni Netanyahu parecían tener un plan serio. Como casi siempre, desatan el incendio y luego se sorprenden por el humo. ¿Y qué está pasando ahora? Medidas de emergencia. La Agencia Internacional de la Energía liberó la semana pasada 400 millones de barriles de reservas estratégicas, la mayor operación de su historia, en un intento de contener la escalada de precios. Evidentemente no alcanza. Y aunque Asia sea por ahora la región más golpeada por el impacto logístico inmediato, nadie está a salvo de una crisis energética de esta magnitud. México, por ejemplo, está a miles de kilómetros del estrecho de Hormuz, pero la distancia geográfica no garantiza inmunidad económica. El problema viene de antes y es profundo. El desmantelamiento de Pemex durante el largo periodo neoliberal dejó una herencia maldita: deuda, debilitamiento estructural, privatización de facto y una dependencia energética que vuelve al país vulnerable frente a cualquier sacudida internacional. Incluso antes del estallido de esta crisis, la propia presidenta Claudia Sheinbaum había advertido del riesgo que implica no contar con plena soberanía energética. Y aquí está el punto central. La dependencia energética no solo expone a los países a las fluctuaciones de precios por guerras, bloqueos o desastres climáticos, también los deja estratégicamente atados a infraestructuras clave, gasoductos, terminales, plantas de regasificación, que en muchos casos están en manos de multinacionales estadounidenses. Y cuando el país que controla buena parte de esa infraestructura tiene un largo historial de intervencionismo, chantaje y uso geopolítico de la energía, el problema deja de ser técnico, se vuelve político, peligrosamente político.
La coyuntura actual, como también lo demuestra el caso brutal de Cuba, confirma algo que debería ser evidente hace tiempo. La soberanía energética no es un lujo ni una consigna vieja, es una prioridad estratégica, es la capacidad de resistir, es margen de maniobra, es proteger a la población de los vaivenes de guerras ajenas y de los intereses de potencias que convierten la energía en arma. Hoy en la base América Latina hablamos de la soberanía energética de México y de cómo va a intentar sortear una crisis global que no provocó, pero que sin duda va a sufrir. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Bueno, hoy hablamos de la soberanía energética mexicana coincidiendo con el aniversario de la nacionalización de Pemex. Ayer la mañanera estuvo casi completamente dedicada a este tema. Marco Terusci, ¿qué sacamos de ahí? Bueno, vamos a hablar de la geopolítica, del petróleo, de la importancia que cada país tenga control de sus recursos y de cómo ha sido esta historia en México, cómo hoy se está recuperando lo que se había empezado hace 88 años y los neoliberales habían intentado desguazar, así que es muy interesante este tema. Estefanía, entiendo que has hecho un análisis de las coberturas de la reforma energética de Peña Nieto y de la época de neoliberalismo, ¿no? Sí, yo como mexicana celebro la expropiación petrolera, así que vamos a ver cómo lo informaban los medios de ese entonces y vamos a llegar hasta unas empresas españolas que tú conoces bien. Perfectamente. Y hoy contaremos también con Óscar Rojas, doctor en economía, analista habitual de la base América Latina, así que vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Terusci. La guerra en Irán trajo dos verdades fundamentales. Primero, el petróleo sigue siendo el gran motor que mueve al mundo. Lo entendieron mejor que nadie los iraníes, que ante el ataque iniciado por Estados Unidos e Israel decidieron golpear exactamente en el nervio petrolero que impacta sobre el mercado global. Cortaron el flujo en el estrecho de Hormuz y los precios se dispararon al punto que hoy, 19 de marzo, volvieron a pasar los $110 por barril de crudo Brent para preocupación de la economía de todo, pero todo el mundo. Así que si alguien pensaba que el tiempo del petróleo y de sus guerras había terminado, lamento avisarle que no es así. Solo vean, Estados Unidos hizo 2 ataques militares en lo que va del año, a la primera reserva petrolera del mundo, Venezuela, y a la tercera reserva petrolera del mundo, Irán. Claro, no todo se explica por el petróleo, es evidente, pero qué casualidad, convengamos. Segundo, que ante esta importancia petrolera, así como su volatilidad, la situación es muy diferente para países productores, refinadores y exportadores que para países netamente importadores. En el primer caso pueden verse beneficiados por el incremento del precio de sus exportaciones, mientras que en el segundo caso están a merced del aumento de los precios internacionales de petróleo que tienen un impacto directo sobre toda la inflación interna. Y no solo es el petróleo, sino también el gas, que está ahora disparado por la guerra luego de los ataques iraníes de este jueves en una instalación de gas en Qatar. Y si el petróleo mueve el transporte y las mercancías, el gas mueve una parte de la producción de electricidad y de los hogares. De todo esto se desprende una primera lección evidente: la necesidad de fortalecer la política energética nacional, en particular teniendo reservas petrolíferas y gasíferas. Y claro, es una conclusión que en realidad es bastante vieja. Tan vieja como 88 años en el caso de México, más precisamente del 18 de marzo de 1938, que fue el día en el que el presidente y general Lázaro Cárdenas anunció la nacionalización del petróleo mexicano desde el Palacio Nacional, un petróleo que hasta ese momento estaba en manos de compañías extranjeras, principalmente de capital estadounidense, británico y holandés, que no querían reconocer ni los derechos de los trabajadores ni la autoridad del Estado mexicano. Y esta decisión marcó el inicio de la política del Estado mexicano sobre los recursos energéticos de su subsuelo, recursos que además, según la Constitución de 1917, son propiedad de la nación. Y entonces, ese mismo año 1938, se creó Petróleos Mexicanos, mejor conocido como Pemex. De esto hablaba justamente ayer la presidenta Claudia Sheinbaum por el aniversario de los 88 años de la expropiación y lo que significó en términos de posibilidades, soberanía y desarrollo para México. En aquella época había huelga de los trabajadores de las industrias petroleras. Las industrias petroleras retaron al Estado mexicano porque había habido una resolución que no querían cumplir. Y había presiones
externas, diplomáticas de las grandes empresas. Y la decisión valiente del general Cárdenas, del presidente Lázaro Cárdenas del Río, es expropiar. Con mucha valentía, y creer en su pueblo y creer en los técnicos mexicanos. Y gracias a eso viene un periodo de desarrollo del país muy importante, que se sustenta en la riqueza petrolera, muy importante. Con eso se construyeron carreteras, caminos, escuelas, hospitales, se electrificó a México. Así que hace 88 años se llegaba en México a la misma conclusión que se llega hoy. No hay posibilidad de desarrollo y soberanía sin manejo de los recursos estratégicos por parte del Estado. Y fíjense qué casualidad que aquella como esta también era una época de guerras, de fronteras y de estados fuertes. Pero recordarán que hace unos días, al hablar sobre Argentina, decía cómo a veces los países involucionan debido a los modelos económicos que implementan. Bueno, México involucionó luego de sus años desarrollistas con la llegada del neoliberalismo a partir de los años 80. Un neoliberalismo que se propuso privatizar todas las empresas estatales como Telmex, Mexicana Aviación, Imevisión o la Banca Nacional. Y claro, el objetivo máximo de ese proceso era lograr la privatización de Pemex, la joya de la corona. Entonces, muy importante, claro. Después también hubo corrupción en Pemex, ¿no? Pero en el periodo neoliberal, y particularmente desde Salinas de Gortari, el objetivo fue desmantelar Pemex para que fueran los privados nuevamente, y particularmente los extranjeros, quienes volvieran a explotar el petróleo. Lo primero que hacen es dividir a Pemex en subsidiarias, con el objetivo de que partes se privaticen. Eso rompe con la coordinación vertical de Pemex. Y después, pues un periodo muy grande de hasta el 2013, que es el golpe más fuerte a Pemex, con la reforma energética. Todos los gobiernos neoliberales fueron en la dirección de intentar privatizar Pemex. Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a través de diferentes procedimientos como la falta de inversión, la apertura progresiva a capitales privados a través de empresas subsidiarias, que ya les voy a contar, y la reforma energética del 2008 y la del 2013, que buscaban fragmentar la empresa y entregarla a privados. Al fin de sus esfuerzos, Pemex quedó con una deuda de más de 100,000 millones de dólares. Claro, alguien podría decir con razón que una deuda no necesariamente es mala si se utiliza para inversiones que como resultado generan más ganancia. Pero vean cuál fue aquí la ecuación. Primero, Pemex no daba pérdidas, al contrario. Entre 2004 y 2006, con Fox, por ejemplo, generaba más de 10,000 millones de dólares de excedentes por año. En 2007, con Calderón, generó excedentes por más de 12,000 millones de dólares y en 2008 por más de 16,000 millones de dólares. Eran años en los que el petróleo, como ahora, estaba por encima de los $100 por barril. Entonces, ¿cómo se explica que una empresa que generaba tantos excedentes terminara por endeudarse por más de 100,000 millones de dólares con como resultado una disminución de la producción y la refinación petrolera? A ver, cuéntanos, Marco. Bueno, es la magia del neoliberalismo que siempre produce los mismos resultados. Desfinancia primero al Estado, explica luego que es necesario privatizarlo, lo remata para beneficio de los privados y lo adorna con una gran dosis de corrupción y de impunidad. Todo con el discurso de la modernización, la eficiencia y el sacrificio colectivo, más cantado que el feliz cumpleaños. Y en este caso el proceso de privatización de Pemex tuvo un freno a partir del 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador y con él el regreso de un modelo de desarrollo nacional. Y en consecuencia volvió la vieja premisa de Cárdenas de 1938, la necesidad de que el Estado tenga el manejo de los recursos estratégicos a través de una empresa nacional. Cuando se pierde soberanía energética, se pierde soberanía. La mayoría de los países del mundo buscan producir su propio petróleo, su propio gas o sus fuentes renovables de energía. Entonces
Entonces, cuando llegue el presidente López Obrador, entra al rescate de la soberanía energética con Pemex. Se construye Dos Bocas, se rehabilitan las refinerías, se compra Deer Park, inicia la producción de fertilizantes que se había abandonado completamente. Y hoy, fíjense, procesamos casi 1.3 millones de barriles de petróleo en nuestras refinerías, cuando llegó a ser 600,000, menos de la mitad. Y se está desendeudando Pemex. Pongamos algunos números de lo que se logró con esta política, en particular en materia de refinamiento. Estefanía, ¿me ayudarías? Claro que sí, vayamos con el dato de la refinación. Una pequeña explicación. Primero, la refinación es el proceso a través del cual se pasa del petróleo crudo, o sea, así como sale debajo de la tierra, al producto apto para su uso como gasolina o diésel. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, ser productor de crudo que refinador de petróleo. Por eso algunos países productores de petróleo a su vez son importadores de gasolina. Lo ideal, claro, es lograr desarrollar todas las áreas, producir para exportar y tener capacidad de refinamiento para consumo interno y exportación, porque si no, por ejemplo, en un contexto de guerra como el actual, aunque un país sea productor de petróleo, al importar su gasolina, entonces también es vulnerable a la alza de precios internacionales de petróleo. Hecha esta explicación, vayamos a los números. En 2018, cuando llegó AMLO, la refinación en México era un poco más de 500,000 barriles diarios de petróleo. En la actualidad, la refinación es de cerca de 1.3 millones de barriles diarios, lo que representa el 80% de la gasolina que se consume acá en el país. Este aumento se explica por la política de recuperación de las refinerías que comenzó a partir de 2018, que implicó varias acciones, como por ejemplo la construcción de la refinería Olmeca o Dos Bocas, que inició a funcionar en 2024, la compra de la refinería Deer Park en Houston, Estados Unidos, en 2022, y la rehabilitación de las refinerías ya existentes del sistema nacional. Esto permitió que en 2026 el país tenga la capacidad de refinación restaurada. A eso se suma que, por ejemplo, se logró recuperar el 25% de la producción de fertilizantes, una industria que es parte de Pemex y resulta clave para la producción agrícola del país. Veamos ahora, para ir cerrando, los retos que planteó ayer la presidencia en el acto por los 88 años de la expropiación petrolera en México. Tenemos claro que garantizar la producción de energía que requiere el país significa fortalecer la soberanía. Si bien hemos reducido significativamente la importación de gasolinas, gracias a la construcción de la refinería Dos Bocas, la adquisición de la refinería Deer Park y el rescate de las otras 6 refinerías del sistema, seguimos importando 75% del gas natural que consumimos. Este combustible hace funcionar las plantas de generación eléctrica y nuestras fábricas. Por ello, el llamado para avanzar en la soberanía energética adquiere una enorme relevancia cada día en estos momentos. Significa avanzar en la soberanía energética, aumentar la producción nacional de gas natural, que es el siguiente objetivo, y las fuentes renovables de energía, además de seguir manteniendo la producción de petróleo y su procesamiento. Hablaba Sina justo antes sobre la producción de fertilizantes. Bueno, eso tiene como componente clave para su producción el gas, por eso está inscripto dentro de Pemex. Y la producción de gas en México es insuficiente, ya que se importa el 75% de lo que se consume, lo cual hace vulnerable a la economía nacional, en particular si se toma en cuenta que ese gas viene de los Estados Unidos, con todo lo que eso significa. La lista de retos y necesidades por delante es bastante grande, como cuestiones de seguridad, como se vio tristemente el martes con el incendio en la refinería de Dos Bocas, que dejó un saldo desafortunado de 5 muertos. Justamente esta es la refinería construida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También está la necesidad de aumentar la exploración en búsqueda de petróleo debido a la compleja combinación que se tiene ahora, alta producción con 1.8 millones de barriles diarios, pero con reservas petroleras que están en declive. Esas reservas probadas están hoy en poco más de 8.000 millones de barriles, a lo que se suman unos 14.000 millones de reservas
reservas probables. Por lo pronto, Sheinbaum anunció ayer la creación de una comisión consultiva de la Dirección General de Pemex que estará encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ingeniero, ex candidato a la presidencia de México e hijo del general Lázaro Cárdenas, el de la expropiación. Todo esto es parte de los retos que tiene Pemex por delante en un contexto donde, retomando lo que decía al inicio de esta sección, queda claro que la soberanía energética no es un tema optativo, sino un asunto obligatorio para cualquier país que quiera poder tener defensas ante la actual geopolítica de guerra. Ya no deberían hacer falta más pruebas para que quede clarito, porque con la pandemia, la guerra en Ucrania, los arancelazos compulsivos de Trump y ahora la guerra en Irán, pues está claro que los estados deben tener control de sus recursos energéticos. Y no solo eso, también en el sur global se deben tener fuerzas armadas preparadas, equipadas, como reflexionaba hace unos días el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Sin eso, la soberanía del Estado pasa a ser en este contexto más enunciativa o estética que efectiva. Así que en este mundo que se abre como un precipicio, cada país debe estar preparado y eso empieza por garantizar lo que durante décadas era sentido común, como es tener control sobre su energía, sus fronteras o sus ejércitos. Un sentido común que el neoliberalismo intentó desterrar bajo las promesas de globalizaciones que siempre, pero siempre benefician a los mismos. Y claro, controlar la energía, las fronteras o las armas no es todo, ni mucho menos, pero sin eso, en este mundo no se puede todo lo demás. Gracias, compañero. Y en 1938, ante el desacato de las empresas petroleras para cumplir la ley mexicana, tomó la trascendental decisión de expropiarles y crear Petróleos Mexicanos, que se convirtió en el pivote del desarrollo industrial de México en el siglo XX. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. Se fueron ya muy lejos los grandes poderosos que a nuestra linda tierra vinieron a explotar. En todas estas medidas, Cárdenas contó con el apoyo decidido del pueblo, que lo sentía como un mandatario austero, honesto y cercano a sus preocupaciones. ¿Qué dices de este trozo de documental, compañera? Soy muy fan de Lázaro Cárdenas, la verdad. Vamos arriba, entonces. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Como ya se dijo, se acaban de cumplir 88 años de la expropiación petrolera mexicana, pero como hablamos de medios en este espacio, empecemos por el principio porque vale la pena cómo cubrieron los periódicos de ese entonces la expropiación. El 18 de marzo de 1938, el Excelsior publicó un 8 columnas en mayúsculas que decía: decreta el gobierno de la República la expropiación de la industria petrolera. Los 7 textos de la primera plana fueron sobre las decisiones de Cárdenas y 5 días después de la concentración en el Zócalo, el titular fue que nunca el pueblo mexicano había unificado su opinión en la forma que lo hizo ayer, o sea, ese día. Pero lo que importa para lo que hacemos en este programa es que ya en 1938 la prensa estaba dividida. Un estudio de historia mexicana publicada en la UNAM documenta que el Excelsior, periódico muy leído en ese entonces, el Universal y la revista Hoy se inclinaban a favor de las empresas petroleras. Esa fractura mediática de 1938 entre los que apoyaron la soberanía y los que se alinearon con las petroleras extranjeras es la misma que se repite 75 años después, solo que en 2013 la balanza se inclinó todavía más porque esta vez el gobierno pagó para que todos dijeran lo mismo. Y justamente vamos ahí al 2013. La pregunta no es qué prometió la reforma energética de Peña Nieto, sino cómo los medios se la presentaron a la gente. La revista mexicana de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM analizó 107 notas de Televisa y TV Azteca que concluyó que ambas cadenas reprodujeron fielmente el encuadre comunicativo del gobierno. El estudio dice que la relación entre las televisoras y el gobierno era de tipo corporativa o clientelar de beneficio material y que el 61% de los mexicanos conoció la reforma a través de la televisión.
6 de cada 10 mexicanos se enteraron de la reforma por televisoras que tenían una relación de negocio con el gobierno que la impulsaba. Es como si el vendedor de autos fuera al mismo tiempo el que te hace la verificación vehicular, tu asesor financiero y de paso el mecánico. Casi, casi. PBV Magazine documentó que la reforma fue aprobada en algunos congresos locales en apenas 10 minutos y que los medios omitieron difundir el debate parlamentario y que además los senadores que se pronunciaron en contra prácticamente no existieron en la cobertura mediática. Y Vanguardia publicó los números del gasto. El gobierno de Peña Nieto destinó más de 1.181 millones de pesos a promover la reforma. Solo la Secretaría de Energía firmó contratos con 18 medios por 353 millones de pesos en inserciones y spots que prometían textualmente que, gracias a la reforma energética, bajará el precio de la luz y del gas. Y eso nunca llegó, tengo que decirlo. La jornada relató que el día de la aprobación en la Cámara, la izquierda tomó la tribuna, se bloquearon las entradas con curules apilados y la sesión tuvo que trasladarse a un auditorio alterno. 354 legisladores del PRI, PAN, Partido Verde y Nueva Alianza votaron a favor. Una diputada del PRD exclamó en el Pleno: qué bueno que solo tienen una madre, porque si no también a la otra la privatizan. Y mientras los medios promovían todo esto con publicidad pagada, hubo un movimiento ciudadano masivo para pedir una consulta popular. El 6 de octubre del 2013 se recolectaron 421,000 firmas en un solo día sobre el paseo de la Reforma y para el 2014 la cifra superó los 2 millones. Y la desproporción mediática es lo que hay que ver en este caso. Los 353 millones en publicidad tuvieron spots en horario estelar, inserciones en todos los periódicos, editoriales favorables. 2 millones de firmas recibieron una fracción de esa cobertura. No es que no se haya mencionado, es que se trató como una nota menor frente a la campaña millonaria del gobierno. Cuando las firmas llegaron a la Suprema Corte de Justicia, 9 de 11 ministros votaron para declararla inconstitucional por las preguntas de la consulta. Infobae documentó que esta fue una de las 4 veces que la Corte rechazó consultas ciudadanas en México. 2 millones de firmas pidiendo que se le preguntara al pueblo sobre su propio petróleo y la respuesta fue que no procedía. Mientras los medios llenaban portadas con los beneficios de la reforma usando dinero público. Queda bastante claro qué voces se amplifican y cuáles se callan cuando hay intereses económicos de por medio. Y ahora vamos a lo que resultó de esta reforma tan aplaudida, porque lo más interesante desde el análisis de medios es quién lo está reconociendo hoy. El periódico Financiero publicó que la reforma del 2013 fue un fracaso, pero este medio, que en el 2013 daba un espacio amplio a las voces pro reforma, publicó algo como este titular: con la reforma energética, precios de la luz bajarán hasta 30%. Fuente, Coparmex. Y el Excelsior fue todavía más efusivo. La columna de Francisco Guerrero Aguirre del 11 de diciembre del 2013, un día antes de la aprobación, la calificó como histórica, similar en su relevancia a la aprobación del Tratado de Libre Comercio, y dijo que en el año 2013 será recordado en el tiempo como una nueva generación decidió que no era posible condenar al país al inmovilismo. Y el Universal reprodujo lo que decía el Wall Street Journal con el titular: reforma energética sería un hito en modernización de México. Bueno, nada de eso pasó. Y esos son los mismos medios que hoy publican que la reforma fracasó y que la producción se desplomó, pero en 2013 los 4 a coro estaban aplaudiendo con sus titulares. Entonces, el Financiero que hoy titula que la reforma fue un fracaso es el mismo el Financiero que en 2013 le abría la puerta a los que la promovían. En algún momento publicaron algo diciendo como que nos equivocamos en la cobertura que le dimos, porque una cosa es cubrir el fracaso como si fuera una sorpresa y otra muy distinta es reconocer que fuiste parte de lo que lo hizo posible. Sí, y lo que viene ahora es todavía más interesante, porque esta reforma que los medios aplaudieron y que el gobierno vendió con propaganda millonaria fue aprobada, además de todo esto, con sobornos. Y estos son los expedientes judiciales. Infobae reportó que la Fiscalía General de la República acusó a Peña Nieto, a Videgaray y a Anaya de canalizar casi 100 millones de pesos en sobornos a legisladores usando fondos de Odebrecht. Las entregas fueron en efectivo en pagos de 500 y 200 pesos en 15 entregas documentadas. Lozoya, quien hoy está, preso, ofreció 16 horas de video como evidencia. Aristegui Noticias publicó la lista de legisladores que aprobaron la reforma vinculados con los sobornos documentados en la denuncia de Lozoya. Y el periódico Expansión tituló: las sospechas de corrupción alcanzan a la reforma energética de Peña Nieto. Vaya, qué sorpresa. Sorpresa total. Entonces, una reforma constitucional
constitucional que cambió la propiedad de los recursos naturales del país fue vendida con 1.000 millones en publicidad, fue aprobada en sesiones donde sacaron a la oposición del recinto, fue rechazada por 2 millones de ciudadanos a quienes no se les dejó votar y fue pagada con sobornos de una constructora acusada de corrupción en media docena de países. Y los medios que recibieron esos millones de pesos en publicidad, silencio casi total al respecto. Hasta ahora, ¿no? Que ya no queda más. Y esto se conecta directamente con algo de Felipe Calderón, porque el mismo modelo de beneficiar a empresas extranjeras desde el gobierno y después terminar trabajando para ellas tiene pruebas documentadas. Puerta giratoria se llama. El 14 de julio de 2016, 4 años después de dejar la presidencia, Felipe Calderón fue nombrado consejero de Avangrid, la filial estadounidense de Iberdrola. Y aquí la diferencia en la cobertura mediática lo dice todo. El Universal lo cubrió como una nota empresarial de rutina. Nombran a Felipe Calderón consejero de Avangrid, punto. Siendo esta la filial de la empresa que más se benefició durante el sexenio de Calderón. Un pequeño detalle omitido, ¿no? Pequeñito. Sin embargo, fue el medio que sacó los números usando los informes financieros anuales de Avangrid, que son documentos públicos presentados ante la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Calderón recibió $465,000 equivalentes a más o menos 9 millones de pesos, 65,000 en el 2016, 200,000 en el 2017 y 200,000 en el 2018. Renunció casualmente el 21 de diciembre del 2018, el mismo día que López Obrador tomó posesión. Y no fue solo Calderón, porque a alguien más de su gabinete le gustan las puertas giratorias. Georgina Kessel, su secretaria o entonces secretaria de Energía, se incorporó como consejera de Iberdrola España. Vaya, qué raro. Muy buena debe ser Georgina Kessel en estos temas. Apenas 5 meses después de terminar el sexenio, y además recibió más de 3 millones de euros, casi 72 millones de pesos entre 2013 y 2020. Súper apta debe ser ella como trabajadora. Sí, y además es mujer, porque vamos a ver cómo el medio español ABC, conocido por ser progresista, ¿no es cierto?, informó de esto. Iberdrola incorpora a su consejo a una cuarta mujer, la mexicana Georgina Kessel. Claro, el medio ABC es muy feminista, porque ¿qué importan los conflictos de interés? Mientras seas una mujer, todo bien, es nota. De paso, le haces publicidad a la empresa tan socialmente responsable. Feministas todos, mejor dicho, todes. Y en el 2023, Bloomberg en línea reveló que cuando Iberdrola vendió sus activos en México por $6,000 millones, el comprador fue un fondo dirigido por Mario Gabriel Budevo, ex subsecretario de Hidrocarburos con Calderón. La línea del tiempo habla por sí sola. Calderón convierte a Iberdrola en el principal generador privado de electricidad de México durante su gobierno. Termina su sexenio y tanto él como su secretaria de Energía terminan en la nómina de Iberdrola o sus filiales. Los medios independientes investigaron los montos con documentos financieros públicos. Los corporativos lo reportaron como un cambio de trabajo cualquiera. Y hasta José Yuste en una columna llegó a decir que Calderón llegó para vigilar a Iberdrola. La misma noticia presentada de dos maneras completamente distintas según quien te la cuente. De hecho, la columna que mencionas, Marco, dice: Calderón en Avangrid vigilaba a Iberdrola. Les leo algo, dice: entonces, ¿quién lo aprovechó? Iberdrola ha sido una empresa que no se mete en líos, juega con las reglas del país, no le debe al fisco. Más bien pareciera que alguien filtró que Felipe Calderón era su consejero. No fue cierto, fue consejero de Avangrid y para vigilar a Iberdrola. Ay, vaya, es que Iberdrola es la mejor empresa del mundo. Vamos a ver qué dice la periodista Dulce Olvera, que ha investigado mucho esta empresa. La pregunta de si realmente la empresa española Iberdrola es tan mala como nos las ha pintado el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora que se está debatiendo la iniciativa sobre la reforma eléctrica. Pues resulta que en estos 20 años de operación, Iberdrola ha sido denunciada por diversos conflictos, tanto sociales como medioambientales, registrados tanto en Oaxaca como en Puebla. Esto lo dio a conocer hace unos días un informe publicado por diversas organizaciones, entre ellas la Asociación Vasca Tradener, que se dedica a temas de la transición energética y que calificó las operaciones de Iberdrola en territorio nacional como un colonialismo.
Incluso diversas investigaciones documentaron que más de 25 contratos por adjudicación directa fueron otorgados a empresas españolas para parques eólicos por 82 millones de pesos. Los contratos con campesinos ofrecían $1,50 por metro cuadrado a 30 años, cuando en otros países se paga el 4% de las ganancias. Proceso reportó que los comuneros denuncian haber sido engañados con la complacencia de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. ¿Y por qué pasó todo esto? Porque nos dijeron que el petróleo ya no servía, que había que desmantelar las refinerías, que el futuro era la energía eólica. Se nos acabó el gran yacimiento que teníamos. Cantarell, solo Cantarell, llegó a producir, y no hace mucho, 6 años, 2.200.000 barriles de petróleo diarios. Hoy produce 200.000. Solo eso. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. Se nos acabó. Se nos acabó. Bueno, pregunten a Europa qué piensa de esto. Pero más allá de esta supuesta preocupación del medio ambiente, había intereses muy grandes. Para entender esta conexión hay que recordar que Pemex no solo produce gasolina, sino que extrae el gas y el petróleo que históricamente es usado para generar electricidad del país. La reforma energética buscó el desmantelamiento de la empresa y al debilitar intencionalmente la capacidad del gobierno para producir su propia energía desde la raíz petrolera, se creó la justificación perfecta para dejar entrar grandes empresas privadas y entregar contratos millonarios para que ellas generaran esta electricidad, como en el caso de los famosos parques eólicos. De los que son dueños los multimillonarios que controlan sectores clave en México. Les llaman los dueños del aire por su dominio en telecomunicaciones, minería y energía. Son Carlos Slim, Germán Larrea, Alejandro Bayeres y, sorpresón, el omnipresente Ricardo Salinas Pliego. Algunas de sus fortunas aumentaron hasta un 30% en promedio recientemente con el traslado de las enormes ganancias del negocio energético de las manos del Estado hacia las corporaciones privadas. Y acá se ve la trampa de la dependencia que dejaron las decisiones que los medios aplaudieron. Si México tuviera capacidad de refinación suficiente, el alza del petróleo sería una oportunidad enorme, exportar crudo caro y refinar gasolina. Pero como la reforma de Peña Nieto no trajo los 200.000 millones que prometió y durante décadas no se invirtió en refinerías, aún con el avance posterior en estas refinerías, México exporta crudo barato e importa gasolina cara. Entonces, la historia del petróleo mexicano es la historia de los medios mexicanos. Y mientras no se haga un análisis serio de cómo participaron en el desmantelamiento de la soberanía energética, vamos a seguir celebrando aniversario de la expropiación, cuyo espíritu se traicionó con la propaganda pagada y vista en medios. Muchas gracias, Estefanía. In the coming days, we may unsanction the Iranian oil that's on the water. It's about 140 million barrels. So depending on how you count it, that's 10 days to 2 weeks of supply that the Iranians had been pushing out. That would have all gone to China. In essence, we will be using the Iranian barrels against the Iranians to keep the price down for the next 10 or 14 days as we continue this campaign. So we have lots of levers. We've got plenty more that we can do. The largest coordinated SPR release in history, 400 million barrels, was approved last week, and some countries are going to do more. The U.S. could unilaterally do another SPR release to keep the price down. As you will have noted, WTI and its European counterpart Brent have substantially diverged over the past few trading sessions. They were trading right on top of each other last week, and this is because the U.S., thanks to President Trump in his first term, the continuing efforts here, is virtually energy independent. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Lo oyeron, ¿no? Que le van a quitar las sanciones al petróleo de Irán. Pero bueno, vamos. Mientras tanto, a medio mundo de distancia desde México, continúa creciendo la tormenta perfecta alrededor del abastecimiento de petróleo, de gas y de sus derivados. Una tormenta que afecta especialmente a los países que no se autoabastecen y que no tienen un control soberano sobre sus recursos energéticos. La escalada de la guerra en Medio Oriente subió otro peldaño hace algunas horas cuando Israel atacó la infraestructura iraní
iraní para la extracción y el procesamiento del gas. La respuesta de Irán fue atacar a su vez instalaciones en Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Vamos a concentrarnos en el caso de Qatar. ¿Qué importancia tienen estos ataques? La geopolítica del gas es más sencilla que la del petróleo, ya que los grandes jugadores están más concentraditos. Hay 3 protagonistas excluyentes: Rusia, Irán y Qatar. Sumados acaparan más del 50% de las reservas de gas del mundo. Si hablamos de producción en lugar de reservas, tenemos que sumar a Estados Unidos. Al día de hoy es el principal productor, pero la debilidad que presenta en materia de gas es similar a lo que le ocurre con el petróleo. Produce mucho, pero no tiene grandes reservas y en pocos años podría reducirse su producción. Si la capacidad exportadora de Irán y de Qatar queda anulada por la guerra, el mercado mundial del comercio de gas se rompe y no hay repuesto. Las grandes reservas que sí tienen tanto Irán como Qatar se deben a un único yacimiento ubicado en el Golfo Pérsico. La parte qatarí se le conoce como North Field y la iraní como South Pars. El ataque de Israel contra las instalaciones energéticas de Irán es una nueva escalada de la guerra, ya que hasta el momento no se habían producido ataques importantes contra la infraestructura para la producción de hidrocarburos. Días atrás Estados Unidos había atacado la isla de Karg, pero se había cuidado de provocar daños difíciles de reparar. Sin daños relevantes, si la guerra termina, la producción se podría restablecer. Si se destruye la infraestructura, aún si la guerra termina mañana, el plazo para restablecer la producción se extenderá meses o años dependiendo del daño producido. En las últimas décadas, la importancia del gas en la matriz energética mundial viene en subida y las proyecciones indican que así seguirá. Las fuentes primarias para la producción de energía son el petróleo, con una cuota del 32%, el carbón, con el 27%, y el gas, con el 23%. Sumados, los combustibles fósiles explican el 82% de la energía que consumimos. Muy por detrás vienen las energías renovables, la hidroeléctrica y la energía nuclear, que sumadas aportan el 18% de la energía mundial. El agotamiento progresivo de las reservas de petróleo y la altísima contaminación que genera la quema de carbón llevó a priorizar el gas, que se considera como una energía de transición. Su huella de carbono es menor que la del petróleo y el gas cumple una función esencial para la producción de energía eléctrica. La quema de gas se utiliza también como respaldo ante las fluctuaciones que presentan las fuentes renovables. Un ejemplo, una zona que durante el día se abastece de energía solar, durante la noche puede encender una central térmica que funcione con gas para mantener la producción. El ataque de Israel contra plantas iraníes ubicadas en la costa del Golfo Pérsico provocó incendios en las instalaciones. Además de afectar la capacidad exportadora de Irán, impacta también sobre su consumo interno. La producción de yacimiento provee el 70% del gas que se destina al uso doméstico, a la generación de electricidad y a la producción industrial. Sin gas se paraliza parte de la industria y se afecta la capacidad de Irán para continuar esta guerra. ¿Cuál fue la respuesta de Irán? Desde el inicio de la guerra, la respuesta iraní a los ataques que padece sigue el mismo patrón. Además de los objetivos propiamente militares, Irán realiza ataques simétricos a los que sufre y suele preanunciarlos antes de hacerlos. Días atrás, Estados Unidos atacó un banco iraní y la respuesta de Teherán fue atacar una sucursal del Citibank. Ayer, luego del ataque de Israel, Irán anunció que las líneas rojas cambiaron a partir de esa agresión y que desde ahora consideraba, dijo textualmente, legítimo atacar las infraestructuras de combustible, energía y gas. Además, publicó una lista de los blancos, incluyendo instalaciones petroleras y gasíferas en Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, e hizo un llamamiento para que la población civil de las monarquías del Golfo se aleje de las refinerías. Horas más tarde se produjeron 2 ataques. Fueron alcanzadas 2 refinerías en Arabia Saudita, pero la más importante fue una contra la refinería de Qatar Energy, ubicada en la ciudad de Ras Laffan. La geopolítica del gas no coincide con la del petróleo y la del gas natural licuado, GNL, tiene a su vez su propia particularidad. Vamos desde el principio. ¿Qué es el GNL? Es el gas convertido en líquido. Mediante este proceso llamado licuefacción, se lo lleva a casi 170 grados bajo
bajo cero y se reduce su volumen en 600 veces. La reducción de su tamaño permite transportarlo en barcos de manera rentable. De esta manera, un barco de GNL cargado en Qatar puede terminar en Japón o en España sin necesidad de que haya una tubería. ¿Cuál es la particularidad del mercado de GNL? Los grandes protagonistas de ese mercado son Qatar y Estados Unidos. Rusia e Irán son grandes productores de gas, pero sus exportaciones se realizan principalmente por gasoductos y no tienen una gran capacidad de licuefacción. La planta de Ras Laffan, alcanzada ayer por el ataque de Irán, es la más grande del mundo en producción de gas natural licuado, GNL. Esa única planta produce casi el 20% de la producción mundial. Sin ella, el mercado de gas natural licuado se rompe. Y de nuevo, ¿dónde está el repuesto? No lo hay. Después del ataque, Qatar Energy anunció que suspendía las entregas por causas de fuerza mayor y anticipó que no podrá cumplir con los contratos que tiene firmados. Por su parte, Trump realizó una publicación en Truth Social donde se desmarcó del ataque israelí. Abro comillas, Estados Unidos no sabía nada de este ataque en particular, dijo Trump. Además, y no sé si es una orden o una expresión de deseo, dijo que Israel no realizará más ataques relacionados con este campo de South Pars, que es sumamente importante y valioso. ¿Cómo identificar si una publicación de Trump en redes sociales es genuina o no? Tiene que tener dos elementos, una amenaza y una hipérbole. La publicación de la gente naranja tiene los dos y dice así: a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un país inocente, en este caso Qatar, en cuyo caso Estados Unidos, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, volará por los aires la totalidad del yacimiento de gas de South Pars con una fuerza y potencia que Irán nunca antes ha visto ni presenciado, dijo. La respuesta estuvo a cargo del ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, quien advirtió que Irán no mostrará ninguna moderación si su infraestructura vuelve a ser atacada. Y dijo: nuestra respuesta al ataque de Israel contra nuestra infraestructura empleó una sola fracción de nuestro poder. La única razón para la moderación fue el respeto a la solicitud de desescalada, y así lo escribió en X. Por su parte, el portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní dijo que el enemigo cometió un grave error al atacar la infraestructura energética de Irán. Si se repite, los próximos ataques contra la infraestructura energética de las petromonarquías, los países vecinos, no cesarán hasta su completa destrucción. Lindo panorama tenemos. Lindo panorama tenemos. Las bravuconadas de Trump y sus posteriores retrocesos dieron lugar a que se popularizara el acrónimo TACO, este que ven: Trump always chicken out. Trump siempre se acobarda. El TACO del día de hoy lo protagonizó su secretario del Tesoro, Scott Bessent, que acaban de oír. Días atrás supimos que para mitigar el aumento del barril se levantaban por 30 días las sanciones a la exportación de petróleo por parte de Rusia. Ahora Bessent declaró a Fox News que también podría quedar libre de sanciones el petróleo de Irán, pero con una salvedad: solo el que ya se encuentra cargado en barcos y navegando el mar. Insólito, le tiran misiles pero le sacan las sanciones. ¿Cuál es el motivo para tanta coherencia, entre comillas? Como les dije al principio, durante la jornada de hoy el precio del petróleo continuó subiendo y días antes llegó a $119 el barril, antes de retroceder y cerrar en 109. Moraleja: si usted desea tirar un misil contra un lugar lleno de gente, hágalo sin pedir disculpas, pero ni se le ocurra apuntar a un pozo de petróleo. Si bien no es para nada la misma situación, en algunos sentidos, hoy vivimos en el país una reconexión con los valores y propósitos que en 1938 desplegó tan valerosamente Lázaro Cárdenas. Hace exactamente 88 años, el general Cárdenas tomaba una de las decisiones más trascendentes del siglo XX en nuestro país. Y citando sus palabras, lo explicaba así: es por lo tanto ineludible dictar una medida definitiva y legal para acabar con este estado de las cosas, en el que el país se debate, sintiendo frenado su progreso por quienes tienen en sus manos el poder de colocar todos los obstáculos y la fuerza para detener toda actividad, usando de ella no con miras altas y nobles, sino abusando frecuentemente de ese poderío económico hasta el grado de poner en riesgo la vida misma de la nación. Pido a la nación entera un respaldo moral y material suficiente para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable, y para ello
Pido al pueblo de México confianza plena y respaldo a las disposiciones que el propio gobierno ha tenido que dictar. Y el pueblo respondió con un apoyo total a su presidente. Y hoy nos acompaña Óscar Rojas, doctor en economía, analista ya habitual de la base América Latina. Óscar, muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Estefanía, Ina, Marco? Qué gusto saludarles. Óscar, ¿cómo impactará en México todas estas turbulencias geopolíticas provocadas por la guerra en Irán y ataques de Israel a Estados Unidos a la infraestructura petrolera? Bueno, con respecto a la pregunta, yo creo que podemos decir que los límites ahorita que se pudieran presentar a esta guerra están un poquito complicados debido a que estamos viendo una especie de suicidio hegemónico que los Estados Unidos están realizando a la hora de llevar a cabo esta empresa militar. Recordemos que la acumulación capitalista basada en el imperialismo financiero norteamericano necesita sistemáticamente de la guerra, de la destrucción para su proceso de acumulación. Entonces, además de forma civilizatoria, no tienen en el horizonte la reorganización del mundo sin ellos al centro. Entonces, yo creo que ahorita la problemática que se está viviendo tiene dos vertientes, ¿no? La primera es que el dólar está llegando a su final. Sabemos que una de las bandas de flotación del dólar es el petrodólar, precisamente, y en el momento en el cual en el estrecho de Hormuz ya se está solicitando la concurrencia de otras monedas, especialmente el yuan chino, pues esto nos habla ya también de un límite histórico importante, ¿no? Y bueno, las consecuencias que sí estamos viendo por el otro lado es que a la hora de estar atacando la infraestructura de los energéticos desde Medio Oriente, pues están impactando a todo el mundo, y en México pues también podemos llegar a ver repercusiones. Yo creo que tenemos un primer elemento en nuestro país derivado a que hemos ido avanzando en la recuperación de nuestra industria petrolera. Esto es muy importante porque además tenemos un mecanismo muy claro de contención a través de lo que se conoce como el IEPS, ¿no? Que permite regular el nivel de las gasolinas, y esto nos permite detener los procesos inflacionarios, pero pues esto puede funcionar siempre y cuando esto no dure mucho, porque si se comienza a extender, la problemática que yo observo es que eventualmente esto va a tener repercusiones en los derivados de los energéticos, que son el mundo de los fertilizantes y la soberanía alimentaria, y que esto sí podría conllevar a una elevación en los precios, y esto provoca que la tasa de interés, que es muy importante para los canales de inversión, pues se siga reduciendo. Es importante que se reduzca para reactivar la inversión que habrá de acompañar al Plan México. Entonces, la afectación a México pues va a tener que ver con la posibilidad de retrasar el ritmo de recuperación estructural que se está llevando a cabo, además de que pues estamos en plena recuperación de la industria energética. Si bien ya comenzamos desde 7 años atrás, lo cual es una ventaja, pues en estos momentos es importante apretar el paso a pesar de los constreñimientos de la desaceleración que vamos a observar por la guerra en Medio Oriente. Óscar, gracias por estar otra vez en la base América Latina. ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de la industria petrolera mexicana? Pues es precisamente que debilidades ya lo sabemos, ¿no? Debilidades tiene que ver con que pasamos 40 años en un proceso de desindustrialización de nuestro país, y que ha costado mucho estar en esa recuperación, pero pues que se ha estado avanzando desde el 2018. Esa sería una de nuestras fortalezas, de que desde entonces se ha estado planteando la recuperación de infraestructura, aeropuertos, puertos, carreteras, trenes, y sobre todo, por supuesto, la soberanía energética. Ya vemos recientemente las noticias de que incluso Estados Unidos, después de 50 años, está ya proyectando una nueva refinería. Nosotros empezamos hace 7 años con Dos Bocas, y en la recuperación de todo el sistema de refinación, el saneamiento de Pemex. Es decir, este combate frontal a la corrupción sistémica del neoliberalismo creo que es una de las fortalezas que se
se tienen, ¿no? Entre las debilidades también, por supuesto, pues está que nuestra economía está de alguna u otra manera muy anclada a la de Estados Unidos. Entonces, en el momento en el cual está cambiando la hegemonía estadounidense, pues también hay muchos elementos que nuestra economía nacional tiene que también transformar. Me refiero particularmente a tomarse muy en serio las consecuencias del Plan México, plantear los polos de desarrollo como alternativas estructurales que permitan que cada vez fortalezcamos más nuestra estructura. ¿Cómo podemos fortalecer esa estructura? Diría yo 4 elementos: la soberanía energética, la soberanía alimentaria, la soberanía tecnológica y la soberanía financiera. La que más hemos avanzado es la soberanía energética. En materia de alimentaria todavía tenemos pendientes, precisamente en la medida en que se esté recuperando la industria de los petroquímicos, vamos a tener un abastecimiento mayor de fertilizantes y otros derivados importantes para esta actividad. Y que, bueno, pues en tercer y cuarto lugar hemos visto, por ejemplo, en materia tecnológica, pues la supercomputadora, los chips aquí en México. Esto también es muy importante para ir generando un horizonte de sentido hacia el futuro. Y la financiera, que tiene que ver con que pues el Banco Central tiene que dedicarse también no solamente a medir la tasa de interés para los flujos de especulación financiera y de reservas macroeconómicas en abstracto, sino también tiene que comprender de que se necesita un sistema de crédito mucho más fuerte para alimentar a las pymes, a todas las cadenas que ayuden a mejorar la actividad del mercado interno en nuestro país. Óscar, ¿por qué se produce tan poco gas y qué se podría hacer para garantizar una soberanía en este sentido también? Bueno, el tema del gas, sin duda podemos enunciarlo como uno de los elementos con mayor problemática. Esto derivado de que por mucho tiempo, durante la desindustrialización del modelo neoliberal, se dejó de dedicar muchísimos recursos a la exploración y muchísimos recursos también al desarrollo tecnológico y de infraestructura para este energético tan importante, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos esa dependencia como consecuencia y que vamos a poder dar pasos hacia adelante en la medida en que vayamos integrando de nueva cuenta nuestro programa industrial de energéticos, ¿no? En este caso, pues la infraestructura es fundamental para que nosotros podamos salir adelante de esta delicada situación energética en el que vivimos. Entonces, por eso insistir en que es muy importante que los planes de desarrollo, los planes industriales tienen que ser vistos también por la población de forma como una forma de ampliación de la democracia, como una forma de ampliación de la seguridad social general, para que pues ahora que estamos viendo una inestabilidad en el mundo tremenda, sepamos que contar con soberanía energética, que serían los petrolíferos, sería la electricidad y el gas, pues son fundamentales para que un país pueda seguir día con día en su proceso de desarrollo. Y más vale que ese proceso de desarrollo, por supuesto, vaya anclado a la mejora sistemática de las condiciones de vida de la población. Entonces, bueno, pues está detectada ya esta vulnerabilidad y en ese sentido, pues lo que necesitamos es recobrar las acciones del Estado, las acciones también de inversión mixta, por supuesto, pero siempre bajo control y planificación del Estado para que podamos tener una matriz energética soberana. Óscar, muchísimas gracias por tu análisis. Esperamos volverte a ver pronto, compañero. Y llegamos al final de este programa. No se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube y a nuestros nuevos perfiles en redes sociales, La Base América Latina en Instagram, en TikTok, en Facebook. Aprovechen también el fin de semana que se viene para ver los programas que hemos hecho en los días previos. Valen mucho la pena para estar al tanto de lo que sucede en el mundo y en América Latina. Y también pueden hacerse socias y socios de nuestro canal. De esta manera apoyan nuestro periodismo. Escaneen el QR que ven en pantalla y ya para terminar les dejamos otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify en caso de que quieran escucharnos. Nos vamos a ver aquí el lunes. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta pronto.